Corea del Norte es uno de los países más peculiares del mundo. Esta nación asiática está a menudo en la boca de todo el planeta por su ideología extremista militar y por su opresor gobierno dictatorial. Muchos análisis sobre esta nación incluyen que la gravedad de las violencias de los derechos humanos no tienen igual en otra nación del mundo. Pero esto no es algo que al gobierno norcoreano le avergüence, pero la verdad el tema de su producción económica sí es algo para avergonzarse. ¿De qué vive la población norcoreana? ¿Y de qué se mantiene el gobierno de Kim Jong-un si realmente no produce nada? La economía de Corea del Norte tiene un PIB nominal estimado de 25.000 millones de dólares y un Producto Interno Bruto PPA de 40.000 millones. Y esto es en realidad una cifra increíblemente difícil de calcular debido a la extrema falta de datos económicos confiables para el país. Además que su moneda, el won coreano, no tiene relevancia ni valor en el mundo, ya que no existe en el panorama mundial de intercambio de divisas. Esto significa que Corea del Norte tiene una economía 77 veces más pequeña que Corea del Sur. De hecho, para poner un ejemplo, su economía es más pequeña que la ciudad de Cali en Colombia, o que el barrio de Beverly Hills en Estados Unidos. Y lo más lamentable de todo esto es que el país destina casi todo su dinero en la compra y producción de armas, y deja a la población en un nivel muy bajo de pobreza. De hecho, su Producto Interno Bruto per cápita es de solo $604 por habitante. Es incluso 5 veces menor que el de Haití, el país más pobre de América. Pero para entender verdaderamente esta catástrofe tenemos que remontarnos al principio. La guerra de Corea terminó en julio de 1953, después de años de devastación. La península de Corea fue dividida en el paralelo 38, con Corea del Norte como comunista y Corea del Sur como capitalista. La verdad es que los inicios de Corea del Norte no fueron malos. El país comenzó a desarrollarse con una tasa muy alta y muy impresionante, incluso era mayor a la de Corea del Sur. Esto debido a que los líderes norcoreanos planificaron muy bien su economía, con un modelo muy parecido a sus aliados la Unión Soviética y China. Después de la guerra, la economía centralmente planificada funcionaría en una serie de planes de 5 pasos que se decidirían por la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte. Los planes al principio apuntaban a cosas como la construcción de puertos, aumentar los rendimientos de los cultivos, formación de acuerdos comerciales y por supuesto el crecimiento de las Fuerzas Armadas. Este país, la verdad, después de la guerra comenzó en un punto de caos, pero pudo comerciar con sus abundantes recursos naturales con sus principales aliados comunistas. Los países comunistas intercambiaban con Corea del Norte maquinaria de alta tecnología de la época por cultivos para convertir al país de una nación agrícola en una nación industrializada desarrollada. Para los años 60, Norcorea tenía el objetivo de industrializar al país para mejorar su calidad de vida, pero para esos años la realidad era que Corea del Norte no tenía ni los recursos ni el dinero para hacerlo, además de que se aliaba más con China que con Rusia, y los apoyos soviéticos fueron reducidos en una gran cantidad. Además, tenemos que sumarle que las tensiones con Estados Unidos eran muy fuertes, por los cuales los norcoreanos tuvieron que gastar una gran cantidad de dinero en armamento para hacerle frente a las tensiones. Esto inició que para inicios y mediados de los 60, Corea del Sur superara en economía y crecimiento a Corea del Norte, algo que vemos hasta el día de hoy. Para finales de los años 70, Corea del Norte entró en una crisis total por falta de dinero, pero a diferencia del día de hoy, Norcorea todavía podía recaudar dinero a través de otros gobiernos, pero se había hundido profundamente en una deuda, tratando de mantener estos planes ambiciosos, pero no salían a flote. Y la verdad es que pedir dinero realmente no era malo, ya que si tenían el dinero, pero el gobierno norcoreano, en vez de invertirlo, dedicaba el 30% de su dinero para el gasto militar. Esto es una gran cantidad. Por ejemplo, la primera potencia del mundo como Estados Unidos, durante la Guerra Fría, gastaba alrededor del 4.8% en promedio año con año solamente. Toda esta mala gestión económica y gasto militar imprudente significó que en 1980 Corea del Norte dejara de pagar sus deudas, lo que cortó su capacidad para pedir dinero prestado. Los problemas financieros crecieron gravemente y para este punto Corea del Sur ya era muy superior económicamente a Corea del Norte. Todo esto empeoró muchísimo cuando en 1991 colapsó la URSS y Corea del Norte perdía a su mayor aliado en todo el mundo. Con la caída de la Unión Soviética, los norcoreanos perdieron todo apoyo externo, acuerdos comerciales fracasaron debido a su agobiante deuda externa, también porque no produjo suficientes bienes para comerciar. Corea del Norte había invertido casi todo su dinero en la milicia y en infraestructura inútil.
fácil, porque no fueron capaces de producir la maquinaria necesaria en Corea del Norte, por falta de conocimientos técnicos, y no pudieron importar maquinaria por falta de alguien que les quisiera vender. Llegando a la actualidad, Corea del Norte estaba desesperada por intentar cualquier cosa para conseguir levantar su economía, o que su economía solamente hiciera algo, incluso si eso significaba recurrir a lo que más odiaba el capitalismo. Esto es curioso porque en un intento por modernizar su economía, Corea del Norte en 2009 inició un plan para incentivar la economía privada, aunque sigue habiendo ciertas incertidumbres legales, y la verdad es que se ha convertido en un importante sector para este país. La liberación económica ha ido progresando tanto que hoy genera casi la mitad de toda la economía de Corea del Norte. Para años después, Corea del Norte dejó entrar a empresas extranjeras. Por ejemplo, en el 2010 la inversión extranjera fue de poco menos de 38 millones de dólares, pero para 2017 ya era de más de 70 millones. El país dejaba a empresas invertir siempre y cuando fueran bien reguladas por el gobierno. Es como si apenas en los últimos 10 años Corea del Norte hiciera lo que en los años 50 Corea del Sur hizo. A Corea del Norte le urgía por levantar su economía, comenzó a comerciar con el mundo exterior. Actualmente más del 60% de la población de Corea del Norte vive bajo la línea de la pobreza extrema, aunque más del 85% de la población económicamente activa tiene trabajo, siendo sus principales industrias la milicia, la construcción, la maquinaria y la agrícola. Su principal socio comercial es China, con más del 97% de las importaciones, teniendo una deuda externa de más del 125% de su producción. Pero ¿qué le depara el futuro a Corea del Norte? Bueno, realmente es difícil decirlo. El gobierno norcoreano parece estar estancado en un ciclo de intensificación militar y rogar por ayuda a países exteriores. La verdad, aunque Corea del Norte acepta el comercio exterior, el crecimiento sigue siendo muy bajo y la intervención gubernamental en las empresas privadas que llegan al país es muy alta. Así que probablemente no veremos un cambio real para este país en... ¿Sabías que Corea del Norte es uno de los países más herméticos y restrictivos del mundo en cuanto a la religión? Hoy vamos a explorar las sorprendentes creencias y políticas que han moldeado la postura del gobierno norcoreano hacia la religión, especialmente el judaísmo, y cómo estas restricciones afectan la vida de sus ciudadanos. En Corea del Norte, la religión es vista con una gran desconfianza. Bajo el régimen de Kim Il-sung, el fundador del país, la ideología oficial del Estado se convirtió en el Juche, una mezcla de autarquía, nacionalismo extremo y culto a la personalidad. Esta filosofía reemplaza a las creencias religiosas tradicionales y establece al liderazgo del país, y en particular a la dinastía Kim, como el centro de la vida espiritual y política. Ahora, ¿qué pasa con las religiones en sí? El judaísmo, junto con otras religiones organizadas como el cristianismo, el islam y el budismo, es visto como una amenaza al control absoluto del régimen. Corea del Norte promueve una postura antirreligiosa, donde cualquier creencia o sistema de valores que no esté alineado con el Juche es suprimido. El gobierno considera que las religiones promueven ideas que pueden debilitar la lealtad al Estado. Una de las razones por las que el régimen rechaza especialmente el judaísmo, así como otras religiones monoteístas, es su capacidad de organizar comunidades fuertes alrededor de una fe común. El Estado teme que esas comunidades se conviertan en focos de resistencia contra el régimen. Aunque Corea del Norte tiene una historia de contacto limitado con el judaísmo, se sabe que el gobierno también ha adoptado actitudes antisemitas, influenciadas por la propaganda soviética del siglo XX, que describe a los judíos como parte de una conspiración capitalista global. En Corea del Norte, la religión no solo es un tema de creencias personales, sino de control político. Las historias de personas arrestadas, torturadas e incluso ejecutadas por practicar su fe en secreto son inquietantemente comunes. Incluso se sabe que las pocas iglesias y templos que existen en el país están controlados por el Estado, y son principalmente una fachada para mostrar una imagen de tolerancia religiosa hacia el exterior. Sin embargo, este rechazo a la religión no es simplemente una cuestión de represión. El régimen de Corea del Norte ha cultivado su propia forma de religión alrededor del culto a los líderes. La dinastía Kim es reverenciada como dioses vivientes, y las enseñanzas del partido son vistas casi como escrituras sagradas. Los líderes Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un son adorados de manera que recuerda los rituales y el fervor religioso que se encuentran en muchas religiones tradicionales. Pero, ¿por qué es importante conocer todo esto? Nos muestra cómo un país puede controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, incluso su fe, para mantener el poder. También nos abre los ojos a la realidad de cómo las creencias y la religión pueden ser vistas de manera completamente diferente en otras partes del mundo.
Para nosotros, puede parecer increíble, pero en Corea del Norte, tener fe en algo que no sea el régimen puede ser una cuestión de vida o muerte. Al final, lo que Corea del Norte rechaza no es solo la religión judía o cualquier otra creencia, sino cualquier idea que ponga en duda el control total del régimen. El culto al líder y la ideología juche han reemplazado a la religión tradicional, creando una sociedad donde no hay espacio para la disidencia ni para creencias alternativas. Corea del Norte cuenta con diversos lugares de interés turístico, tanto culturales como naturales. Destacan la capital Pyongyang, con sus monumentos y edificios emblemáticos, así como las montañas, ríos y parques naturales del país, como el Monte Kumgang y el volcán Paektu. Pyongyang, la capital. Plaza del presidente Kim Il-sung, un punto central en la ciudad, donde se realizan grandes celebraciones y desfiles. Arco del Triunfo. El arco más grande del mundo, un símbolo de la victoria coreana. Torre Juche. Una torre que representa la ideología Juche, la doctrina política norcoreana. Palacio Memorial de Kumsusan. Un mausoleo donde se exponen los restos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, los líderes fundadores de Corea del Norte. Estación de metro. Las estaciones de metro de Pyongyang son famosas por su arquitectura y diseño. Lugares naturales. Monte Kumgang, un lugar popular para el turismo, con paisajes montañosos y cuevas. Monte Myoyan, otra cadena montañosa con belleza natural. Y también con templos históricos. Volcán Paektu, un volcán activo, que se encuentra en la frontera entre Corea del Norte y China. Río Daedong, un río importante que atraviesa Pyongyang, y que ofrece paisajes fluviales. Nampo Dam, una presa en la costa oeste, que crea un lago artificial. Otros lugares de interés. Museo de la Guerra de Liberación de la Patria. Un museo que conmemora la Guerra de Corea, que se considera una guerra de liberación. Parque de las Fuentes de Mansudae. Un parque con fuentes y esculturas, donde se realizan espectáculos de luces y agua. Zona desmilitarizada, DMZ. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se puede visitar como parte de una excursión. Es importante tener en cuenta que Corea del Norte es un país con restricciones de viaje, y que los tours deben ser organizados a través de agencias especializadas.